Bien, Romanos capítulo 8. Hoy nos toca desde el versículo 12 hasta el 15, pero vamos a leer desde el 1 así rápidamente para hilar lo que venimos viendo. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos en esta hora, Señor, que en este estudio tú nos estés guiando, Señor. Especialmente te ruego por mi vida, Señor, que todo lo que vaya a tratar de transmitir a los hermanos y hermanas que estamos en este lugar, y a cualquiera que lo vaya a escuchar, tal vez luego al mensaje, Señor, en audio, que sea palabra tuya, que no sean conclusiones humanas, que no sean sabiduría o filosofías terrenales, sino que sea tu Espíritu hablándonos y enseñándonos cada día, Señor amado, lo que tú quieres decirnos a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces hoy, después de un par de miércoles que no lo hacemos, vamos a continuar con el estudio de la carta de los Romanos. Y como seguramente no sé si lo notaron, pero el capítulo 8 de Romanos no es un capítulo que se pueda resumir muy rápidamente. Ahí había, en los capítulos anteriores podíamos tomar fragmentos largos de varios versículos, de 10, 15 versículos, que hablaban de un mismo tema, pero el capítulo 8 tiene demasiada información en pocos versículos, por eso los vamos acortando. Hoy tomé solamente 4 versículos, desde el versículo 12 hasta el 15. Y a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, paso a paso y versículo a versículo, así como con este esquema que lo hacemos, no sé si lo han notado, pero también hemos ido encontrando o nos hemos ido topado con pasajes controversiales o difíciles de entender, o que a lo mejor los entendíamos de una forma por un preconcepto que teníamos de frases repetidas, ¿no?, de siempre. Pero tenemos que de a poco ir obligándonos a entender qué es lo que Dios quiso decir y no qué es lo que a mí me enseñaron o qué es lo que yo entiendo. Una de las peores cosas que podemos hacer es decir, esto a mí me dice esto. No, el Dios quiso decir algo y ese es el mensaje. Ahora, ese pasaje Dios lo puede usar de otra forma, hablarme en ciertas áreas de mi vida, puede ser, pero yo no puedo hacer que el mensaje diga algo que no dice, ¿no? Bueno. Hoy me pretendía extender hasta el versículo 17, pero con estos 4 versículos creo que se va a hacer bastante, no largo, pero lo justo, para que podamos cerrar la idea. Vamos a ir nuevamente al versículo 12, pero solamente vamos a leer la primera parte del versículo 12. Fíjense cómo empieza este pasaje.
Así que, o sea, el así que ya sabemos que se refiere a que esto que va a decir es en base a todo lo que ya dijo anteriormente. ¿Qué es lo que viene diciendo? Que ya no vivimos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí por un ratito. Esta frase que dice Pablo a los romanos es el inicio de un concepto que va a cerrar en el versículo 15. Cuando terminemos este estudio, de este día, vamos a leer de vuelta desde el versículo 12 hasta el 15 para que tratemos de cerrar la idea solo, la idea completa, ¿no? ¿Qué es lo que dice que somos? Deudores. Hermanos, dice, somos deudores. Acá hay dos palabras muy importantes. La primera palabra importante es somos, ¿sí? Esta palabra somos es la palabra, se les voy a decir cómo es el nombre en griego, es la palabra esmen y significa literalmente ser, existir, la esencia de algo, ¿no? La traducción está perfecta, somos, ¿no? Y la palabra deudores, que es la segunda palabra muy importante, es la palabra en griego ofeiletes, que significa, escuchen lo que dicen, yo les voy a leer todo lo que dice completo, ¿no? No solamente la definición. Dice, deudor, persona endeudada, figurativamente un delincuente, moralmente transgresor contra Dios, culpable, las palabras exactas se puede traducir como culpable, deber, deudor o obligar, que estamos en una obligación, a eso se refiere, ¿no? Bien, ¿saben por qué es importante la palabra somos acá? Porque seguramente recordarán que el Señor Jesús compara a la iglesia o nos compara a nosotros con muchas cosas distintas, ¿sí? Estos se llaman símiles. Por ejemplo, ¿con qué compara Cristo a la iglesia? Con la novia, ¿no? Que Jesucristo, que la iglesia es la novia y Jesucristo es el novio, ¿sí? ¿Para qué es es una similitud? No es que cuando vayamos al cielo la iglesia se va a transformar en una especie de mujer que se va a casar con Jesús. Es solamente una similitud que el Señor está haciendo con algo terrenal que tenemos acá para que Él pueda explicar lo celestial que es inexplicable para nosotros. Pero lo más cercano que tenemos es, ok, ¿por qué tomó este ejemplo el Señor Jesús? De que la iglesia es como la novia, porque la novia, nosotros en nuestro tiempo es al revés, es la novia la que espera, es el novio el que espera a la novia en el altar, en nuestra cultura. Pero para el tiempo de ellos, de los judíos, era la novia la que tenía que ir preparándose, ¿sí? Hasta que el novio le avisara que ya el novio iba a preparar casa. Cuando preparaba la casa, venía y mientras tanto la novia tenía que haber preparado el vestido, haberlo elaborado ella misma, tenerlo limpio, impecable, cuidar su testimonio. Bueno, entonces ese ejemplo que el Señor da es un símil de cómo debemos ser nosotros. Tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas, ¿no? Exactamente, puros. ¿Por qué no podemos salir a antros o a lugares así? Porque imagínate una novia que está por casarse y anda de fiesta con otros hombres. ¿Qué testimonio? ¿Quién se va a querer casar con? Exactamente, bueno, por eso da el ejemplo el Señor, porque una mujer se tiene que conservar así para ese hombre, no solamente por respeto, sino que se tiene que presentar con un vestido blanco. También se compara a la iglesia con otra cosa. ¿Con qué más? Con... Sí, pero no, se compara a la iglesia con un edificio. Somos un edificio, dice, que se va edificando y cada uno de nosotros va sobreedificando sobre el fundamento. Entonces ahí se compara a la iglesia con un edificio. Entonces, ¿qué somos? ¿Una novia o un edificio? Ninguna de las dos cosas, no somos nada de eso. Simplemente el Señor está haciendo una comparación para que entendamos a qué se asemeja. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a. ¿Ok? Es semejante, es un símil. La iglesia de Cristo no es que se va a convertir en una novia, no se va a convertir en una casa. Hay otro símil que también el Señor hace, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Qué? Entonces cuando vayamos al cielo, Jesús va a ser una cabeza flotante y nosotros nos vamos a convertir en un cuerpo. No, es una similitud para que entendamos. Ahí está lo importante, que acá cuando Pablo usa la palabra somos, literalmente está usando lo que somos, no está haciendo un símil. Nosotros vendríamos a ser como deudores. No, no, no. Esto es lo que vos y yo somos delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros somos deudores. Si hay algo que verdaderamente somos, es esa descripción que acabamos de dar.
¿Qué significa deudor? Persona endeudada, figurativamente un delincuente, moralmente un transgresor contra Dios, culpable, que tiene un deber, que tiene una obligación. Eso es lo que significa la palabra somos en el griego, en la palabra original que usó Pablo cuando escribió esto. Así que, por el versículo 12, vamos a leer el 12 y el 13. Así que, hermanos, deudores somos, ¿sí? No a la carne para que vivamos conforme a la carne. En otra traducción dice, nosotros no le debemos nada a nuestra carne, ¿sí? Sino a Dios. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se los voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice, por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Esta traducción está muy buena para entenderlo más simple, pero se pierde esta primera parte, que la Reina Valera traduce de forma perfecta. De hecho, yo me puse a buscar palabra por palabra a ver si estaba bien traducido en el griego y en el hebreo, en el griego porque es el Nuevo Testamento, y veía que exactamente la traducción es esta. Así que, hermanos, somos deudores. Y después aclara el resto, ¿no? Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué le debemos a Dios si somos deudores? ¿No era que el sacrificio para nosotros era gratis y que no teníamos que pagar? ¿Por qué somos deudores? ¿En qué sentido somos deudores? Bueno, lo que le debemos al Señor es gratitud y servicio. Para que lo entiendan, ¿en qué sentido somos deudores? Supongamos que yo tengo un problema en los riñones, mis 2 riñones fallan y me tiene que hacer un trasplante. Y acá la hermana Blanca, supongamos, me dona uno de sus riñones. ¿Ella qué hizo? Puso en riesgo su vida para salvar mi vida. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Nada más que una forma, obviamente, más sublime, ¿no? Pero ella se deshizo de parte de su vida para que yo viva. Ahora, ¿yo qué soy de ella? Soy un deudor. Y cuando ella me diga, hermano, me tengo que mudar y no sé cómo hacer, yo tengo que ser el primero ahí, hermana, yo te ayudo. No te preocupes, despreocupate. ¿Estás en deuda con ella? Exactamente, exactamente. De esa manera somos deudores. No es que debemos la salvación, tenemos que pagarla. No, no. Ahora somos deudores por un tema moral. Porque, porque el precio que pagó fue tan alto que como mínimo lo que debemos a él es gratitud y servicio. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos, lo mínimo. Pero lo segundo que debemos, y es aquí donde lo que acabamos de leer, versículos 12 y 13, lo más importante que le debemos a Dios, más parecido a la similitud de la novia con el novio, es fidelidad. Eso es lo más grande que le debemos a Dios. Total y absoluta fidelidad. Fíjense cuál es la diferencia entre el servicio y la fidelidad. La gratitud y el servicio, ¿sí?, van más o menos de la mano, porque como uno está agradecido, entonces quiere servir a esa persona. La gratitud y el servicio lo demostramos con las cosas que hacemos para Dios y para los hermanos de la iglesia. Así demostramos que estamos agradecidos, sirviendo a Dios y sirviendo a los hermanos. Eso es una forma externa, lo podemos mostrar. Ahora, eso, o sea, la gratitud y servicio se muestran haciendo cosas. La fidelidad se muestra no haciendo cosas. Se muestra negándose a hacer cosas. Ahí se muestra la fidelidad. Por ejemplo, decido no hacer tal cosa porque yo soy fiel a mi esposa. Yo decido no tener una vida libidinosa, ni mirar a otras mujeres, ni pensar. ¿Por qué? Porque soy fiel con mi esposo. ¿Se entiende? Vivir conforme al Espíritu, rechazando los deseos y pasiones de la carne, es la mejor muestra de fidelidad. Por eso acá en el versículo 12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, como veíamos que venía hablando de la diferencia entre vivir según la carne y según el Espíritu. Bueno, esa es la forma de demostrarle servicio y fidelidad a Dios, viviendo de acuerdo a las obras del Espíritu, matando todo lo que tenga que ver con la carne. Yo soy fiel a Dios cuando elijo
no codiciar a la mujer ajena, cuando elijo no contestar mal porque estoy enojado, cuando elijo callarme y no responder como quisiera, ahí estoy mostrando fidelidad a Dios. No haciendo cosas, precisamente, negándome a mí mismo, pero cuando la palabra dice niéguese cada uno a sí mismo, a ver si callarse la boca y tragarse el orgullo es negarse a sí mismo, como hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía todo el poder para hacer los pedacitos a todos los que estaban ahí crucificándolo y hasta el último momento él soportó el dolor. ¿Se entiende? Elijo no enojarme, elijo no guardar rencor, elijo perdonar, ¿sí? Eso es la muestra más grande de fidelidad a Dios. Pero esto solamente es posible gracias al Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. Vamos al versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí la palabra clave es, ¿cuál es? Todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. No es que yo sea fuerte ahora, no es que como ahora soy cristiano y elegí ir a la iglesia, ahora ya puedo soportar las tentaciones, no. Sino que las actitudes de gratitud, de servicio y de fidelidad, ¿sí?, son una clara evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en mí. ¿Cómo te das cuenta de que una persona no tiene el Espíritu de Dios en ella? Porque no obra ni la gratitud, ni el servicio, ni la fidelidad a Dios. O siempre hay una pata chueca ahí que no está, a lo mejor es servicio a full, todo el tiempo sirviendo, tratando de servir en todos los ministerios, pero luego ves ciertas falencias en su vida personal que decís, che, pero esto da el servicio, pero falla en la fidelidad. ¿Sí? O lo contrario, también la otra pata chueca. Yo soy muy fiel a Dios, yo no sirvo a ningún Dios ajeno, pero no te muevo una silla en la iglesia. También hay un problema. La gratitud, servicio y fidelidad son precisamente la evidencia de que estoy matando la carne. Si estoy haciendo morir mis deseos de la carne por medio de lo que el Espíritu de Dios hace en mi vida. Y ahora vamos al pasaje que no es controversial, pero tenemos que entenderlo de la forma correcta, que es el versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Acá es importante destacar algo importante. Fíjense cuando ahí leen los que tienen la Reina Valera, ¿no? Porque yo vi que en otras versiones no figuraba así. Pero hemos aprendido que en la Reina Valera está bien escrito. Cuando la palabra espíritu está con mayúscula, ¿a quién se refiere? Cuando está con minúscula, se refiere a la esencia, al espíritu de una cosa, exactamente. Entonces, leamos de vuelta entendiendo esto. Pues no habéis recibido el espíritu o la esencia de un esclavo, ¿sí?, de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu o la esencia de alguien adoptado, quiere decir, ¿sí? ¿A qué se refiere Pablo con esto, con el espíritu de esclavitud o con el espíritu de adopción? Acá Pablo lo que está tomando es la figura que en el Antiguo Testamento era muy normal, hoy es muy, de hecho hasta han complicado las leyes el sistema de adopción. De hecho en Argentina dicen que es un trauma adoptar a alguien, pero en la antigüedad era muy simple. Era cuestión de que si alguien agarraba a alguien o a un niño en la calle, o lo que sea, le decía, vos venís a mi casa y a partir de ahora vos vas a ser uno de mis hijos, listo, eso era todo lo que se requería. Entonces, como sabemos bien que tampoco en la antigüedad, hace 300 años la esclavitud era válida, ¿sí? No en el Antiguo Testamento, estamos hablando de hace nada, hace 2 días y medio, la esclavitud todavía era válida y era totalmente legal en todo el mundo. Entonces, cuando nacía, por ejemplo, había una esclava que servía en una casa y tenía un hijo en esa casa, ese hijo pasaba a ser esclavo nuevo de la familia. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos amos del hogar se encariñaban con ese niño, o a lo mejor a veces hasta no había podido tener hijos propios, y se encariñaban tanto que ¿qué? Lo hacían suyo. Exactamente, lo hacían como si fuera un hijo suyo, lo adoptaban, y ese hijo tomaba todos los privilegios de un hijo normal, o sea, podía heredar, ¿sí?, podía vivir dentro de la casa, y nadie le podía decir que era un esclavo de vuelta, porque era ilegal decirle
vos sos un esclavo nacido. No, no, no. Ahora fui adoptado, así que ojo con meterte con un hijo adoptado. Era como si literalmente se tomara como un hijo de verdad. Bueno, Pablo está usando esto porque para ellos era muy normal. En el Antiguo Testamento, fíjense, a lo máximo que, me refiero a los profetas, ¿no? No en las historias de las personas, sino en la Biblia. Los profetas, los patriarcas como Abraham, como Isaac, a lo máximo en relación con Dios que podían aspirar, lo más grande que podían tener cerca de Dios era ser esclavos de Dios. ¿Cómo se dice en el Antiguo Testamento? Siervos. Siervos literalmente significa esclavos, que está al servicio de alguien. Ni Abraham, ni Jacob, ni David, nadie vemos en el Antiguo Testamento que le pueda llamar padre a Dios. Nadie lo hacía porque no tenían ¿cómo se dice? Ese privilegio. Ellos solamente podían llamarle Señor. Y Señor significa mi dueño, mi amo. Lo máximo a lo que uno podía aspirar en el Antiguo Testamento era ser siervo, era el mayor privilegio, ser un esclavo de Dios. De hecho, fíjense hasta qué punto esto, para que se den una idea, la historia de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive a predicar, hizo todo lo posible para no ir, pero por temor a Dios, por temor a las represalias, fue y predicó y después se quedó enojado, pero hizo caso. Y el Señor dice, el obedecer es más importante que los sacrificios. Por más que lo hagas de mala gana, Jonás fue y lo hizo. Era importante que el esclavo simplemente no hacía falta que quisiera hacerlo, era que tenía que obedecer. Por eso acá Pablo dice, fíjense la frase para que lo entiendan mejor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no tenemos que servir a Dios solamente por el temor reverente, que es importante el temor a Dios, pero ya no es que servimos a Dios solamente porque tenemos miedo de las represalias de lo que nos puede pasar, como Jonás. En el Antiguo Testamento, como les decía, solamente se podía llegar como máximo a ser esclavo de Dios. Pero gracias a lo que hizo Jesucristo, ¿quién? El Hijo de Dios, fíjense cómo dice la palabra de Dios, unigénito. Esta palabra es muy importante, significa único en su género. No hay otro, una vez algo me dejó choqueado un poco cuando lo escuché, porque yo decía, sí, todos somos hijos de Dios. Y un predicador decía, Dios solo tiene un hijo. No tiene muchos hijos. Tiene uno, y por medio de ese, me acepta a mí, y los demás somos hijos ¿cómo? Exactamente. Hijos adoptivos. ¿Se entiende? Entonces, gracias a lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora ya nuestra esencia, ¿sí? El espíritu nuestro ya no es el de un esclavo, sino el de un adoptivo, ¿sí? No es más la de un simple esclavo, sino que alguien que puede acercarse a Dios como Padre. Pero ¿dónde está lo controversial? En el final del capítulo. Vamos a ver en el versículo 15, lo vamos a leer completo ahora. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, y fíjense, leamos tal cual está escrito, Abba, Padre, ¿sí? Está dividido en dos partes. ¿Por qué aclaro esto? Supe escuchar, desde muy chico, de hecho, mucho tiempo pensé que era así, supe escuchar que Abba Padre significaba papito querido, ¿sí? Que padre y Abba era como querido. Bien, no, esto es un error que no sé quién lo inventó, pero no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, mucho tiempo creí que esto era así, que significaba que vos te podés, de hecho, he escuchado prédicas decir que vos te podés acercar a Dios como a tu papá. Cuando le hablas a tu papá, che, papi, alcánzame esto, che, papi, ayúdame. Como que te podés acercar a Dios con esa confianzudez, ¿no? Y mucho tiempo creí que esto era así, pero lo cierto es que no. Esto no solamente es algo erróneo, sino que es algo peligroso, porque podemos terminar sin darnos cuenta, faltándole el respeto a Dios, ¿sí? Y no dándole el lugar a la honra que Él merece. Las palabras, fíjense que está dividido en la Reina Valera, Abba, Padre, ¿sí? Estas dos palabras son la misma palabra. No es que son dos palabras distintas, son la misma palabra, solamente que una en griego y la otra en hebreo.
¿Por qué? ¿A quién le está hablando Pablo? A los judíos que están en Roma. ¿Sí? Eran judíos mezclados con griegos. Entonces, para que no quede duda de a qué se está refiriendo, usa las dos palabras. Primero a los hebreos, porque le está hablando a los judíos. Gracias a esto, dice, podemos dirigirnos a Dios llamándole Padre. Ahora yo estamos viendo con mi mujer la serie esta de Chosen, el elegido, no sé si la vieron, está muy buena, que es una serie sobre la historia de Jesús, tremenda, tremenda, realmente muy hermosa, y vemos que utilizan las palabras, en vez de decir padre, le dicen Abba, Abba, y la madre no me acuerdo cómo era madre, bueno, simplemente en vez de decirle padre o papá, le dicen Abba. Y luego aclara, busqué las dos palabras, Abba es literalmente esa, la palabra en hebreo, y la palabra padre es la palabra pater, que es en griego. Entonces Pablo simplemente, no es que acá hay una palabra mágica que si decimos, yo he escuchado gente decir, tenemos que dirigirnos así, Abba Padre a Dios. No, no, estamos repitiendo Padre Padre, es la misma palabra. Son la misma, pero como les decía, Pablo está tratando de que entiendan cuál es la palabra exacta. Para que entendamos mejor, vamos a ir a Mateo capítulo 6, a la oración modelo. ¿Cuál es la oración modelo? El Padre Nuestro, exactamente. Que en el estudio de Mateo la vimos extensamente y bien detallado el Padre Nuestro. Mateo 6. Mateo 6, versículo 9 en adelante. Fíjense que aquí es el Señor Jesús, el único que tiene autoridad para dedicarse con confianza delante del Padre, enseñándole a sus discípulos cómo orar. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Es una oración totalmente de sumisión y respeto. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Sí? Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, bueno, perdónanos nuestras deudas. Pero fíjense la introducción. ¿Sí? Esto a mí siempre me llamó la atención, la introducción a la oración. Primero que nada, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Vos sos santo por sobre todas las cosas, quiere decir esto. Tu nombre es santo sobre todas las cosas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Vemos ahí como una confianzudez con Dios? Para nada. Para nada. Vamos a ver otra oración que está en ahí mismo Mateo, pero en el capítulo 11. Y acá ya no es el Señor Jesús enseñándoles a orar, sí, capítulo 11, versículo 25. Acá ya no es el Señor enseñándoles a orar, sino que es el Señor Jesús orando, dirigiéndose directamente al Padre, una oración personal. Y dice Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Ven el respeto con el que le habla al Padre, el unigénito Hijo de Dios? ¿Sí? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, ¿a qué voy con esto? Vemos el absoluto respeto y formalidad con la que el Señor Jesús se dirige hacia el Padre. De hecho, podemos ver en el Nuevo Testamento que jamás vamos a encontrar una oración confianzuda hacia Dios de ninguno de los discípulos. ¿Sí? El hecho de que ahora somos hijos de Dios no es una puerta abierta para hablarle a Dios como se nos da la gana. Es muy distinto. ¿Sí? Es muy distinto. He escuchado otra de esas aberraciones que hay, por ejemplo, con lo que hablábamos al principio de ese símil que se hace de que la iglesia es la novia de Cristo. Se habían puesto de moda unas remeras que usaban mujeres que decían: Jesús es mi novio. ¿Por qué? Y porque somos la novia de Cristo. Se entiende que se entra en una confianza que no es la correcta, que está como rara, ¿sí? Si somos hijos de Dios, ¿sí? No somos novios, no somos tíos, no somos primos. Ahora, habiendo entendido esto, este orden, este respeto con el que vamos a leer desde el versículo 12 al 15 en orden,
para que podamos de Romanos, volamos. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer, vieron que yo les dije que en el versículo 12 empezaba esta idea y terminaba en el 15. Así que, hermanos, ¿qué somos? Deudores. Somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, por medio de este espíritu, podemos clamar, podemos acercarnos confiadamente a Dios y decirle, vamos otra vez, ¿qué podemos decirle? Padre, exactamente, Padre. Nosotros no usamos la palabra Abba. Acá es porque la palabra Abba está porque estaba dirigida a los hebreos y la otra Padre porque los griegos. Bueno, nosotros... Exactamente, sí, no. ¿Cómo nos podemos dirigir a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Padre celestial. Un segundito. No es que esté mal, ojo, yo sé que cada uno tiene una forma personal de orar a Dios. No estoy diciendo que esté mal decirle papito querido, no estoy diciendo que está nada más. Simplemente tenemos que entender, como vimos recién, que en el espíritu que estamos orando sea el espíritu de un hijo adoptivo. No con falta de respeto, no con confianza, no con sobreconfianza, sino entendiendo que somos aceptos por lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando un hijo adoptivo era tomado en una familia, él nunca podía ir al padre de familia, che papi, ¿todo bien? No. Eso tal vez el hijo lo podía hacer, el hijo natural, pero el hijo adoptivo siempre guardaba cierto respeto, ¿sí? Y no es que yo les quiera, ojo, Dios tiene una forma personal con cada uno. Y a veces vamos adoptando formas de orar en lo privado que son privadas, ¿sí? Pero tenemos que siempre tener en cuenta esto, el respeto, porque no somos nadie para hablarle a Dios de tú a tú. No es tu compañerito de banca. Exactamente, no es compañerito de banca, es el Dios todopoderoso que está en los cielos, que envió a su Hijo a morir por nosotros y el cual va a volver por nosotros, el cual nos va a tomar a sí mismo. ¿Por qué? Por amor de su nombre, por amor a lo que Cristo hizo. Nunca perdamos ese respeto en la oración. Y por eso elegí que primero veamos este tema. Yo sé, por ejemplo, después que lo estaba predicando, me di cuenta, me acuerdo, creo que la hermana siempre dice papito querido. No es que estoy en contra de la frase papito querido, sino en contra de la confianzudez que se suele predicar, ¿sí? Mucho ojo con eso, con la confianza, la sobreconfianza que podemos agarrar al dirigirnos a Dios. Nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, se dirigió a Dios con semejante confianza. Entonces, tengamos cuidado, simplemente, a la hora de orar, nuestras oraciones personales en casa son una cosa. Ahí sí vemos los salmos de David, son maravillosos, porque David derramaba su corazón ante Dios. Es más, le decía, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Pero lo hacía con un total respeto. Y al final de cada salmo decía, yo pongo mi fe en Jehová y sé que voy a salir de esto. No recuerdo exactamente las palabras, pero siempre usaba palabras así. Primero derramaba su corazón de dolor, de tristeza, de angustia, pero sus salmos, sus oraciones cerraban con, yo confío en el Jehová, Dios Todopoderoso, que todo lo hizo, y aunque yo no entienda el por qué ahora, yo sé que en el futuro voy a ver la gloria de Dios. Amén.